Android Auto es la forma más habitual en que la gente conecta su smartphone, su dispositivo, a un coche. De hecho, hay 250 millones de coches en todo el mundo que soportan Android Auto. Y Google acaba de presentar el rediseño más importante de Android Auto en toda su historia. Pero es que no es solamente eso, no solamente está Android Auto, también está Android Automotive. Android Automotive es la versión de Android Auto que está ya instalada en el coche, que no tienes que conectar o no tienes que emparejar tu Android con el coche para poder tener todas las funcionalidades que te suele dar Android Auto. Es una versión más profunda porque está mucho más integrada con el coche y todos los cambios que llegan a Android Auto y todo este lavado de cara, todo este rediseño tan importante también llega a Android Automotive. Y con este rediseño, Android incorpora Material Design a Android Auto o Android Automotive y todo cambia. La interfaz gráfica es completamente diferente, muchísimo más moderna y mucho más integrada a la pantalla en donde estás visualizando Android Auto o Android Automotive. De hecho, lo que está buscando Google es que la pantalla del coche tenga mucha más coincidencia en la forma en la cual interactúas con ella a lo que haces con tu smartphone, que se vea mucho más como un smartphone, como una interfaz de smartphone, obviamente adaptada a la pantalla un poco más grande de tu coche. Pero muchas de las animaciones que tiene Android, los widgets, algunos de los elementos de interfaz gráfica, las fuentes, fondos de pantalla, todas esas cosas que ya tienes en tu Android también estarán en la pantalla en Android Auto o en Android Automotive. Y creo que uno de los cambios más importantes, de hecho más interesantes, es que el rediseño de Android Auto y Android Automotive está hecho para poder adaptarse a cualquier tamaño y forma de pantalla. Lo del tamaño ya era importante porque en la actualidad tenemos coches que soportan Android Auto o Android Automotive con tamaños de pantalla de 8, 10 o 12 pulgadas, pero también tenemos pantallas de 12, 14, 16 y en algunos casos aún más. Mercedes-Benz tiene estas pantallas súper grandes, la Hyperscreen, así que con mejor soporte de diferentes tamaños de pantalla, la interfaz general de Android Auto y Android Automotive funciona bien, pero no solamente acerca del tamaño de la pantalla, también acerca de la forma de la pantalla, porque lo que estamos viendo con nuevos coches, sobre todo nuevos coches eléctricos, son estas nuevas formas y estos nuevos diseños de la pantalla. Lo que muchos fabricantes están intentando hacer es integrar lo más posible la pantalla en el salpicadero del coche, que no sea una pantalla necesariamente flotante, que deje de parecer una pantalla como si fuese una tablet que está insertada en el salpicadero, sino que la pantalla sea un elemento más muy integrado en el salpicadero y estamos viendo pantallas redondas como las del Mini, pantallas mucho más alargadas como por ejemplo lo que va a presentar Mazda o pantallas que tienen estas formas súper raras como las pantallas de los coches nuevos que está lanzando BMW. Así que da igual si tiene una forma rectangular pero horizontal o una forma rectangular pero vertical. Da igual si tiene formas raras como BMW. El nuevo Android Auto se va a integrar y se va a adaptar a cualquier tamaño y forma de pantalla. Esto resuelve una de las grandes críticas que tenía, por ejemplo, las pantallas de Mini o las pantallas de BMW, donde la interfaz gráfica de Android Auto no se terminaba de integrar a la forma general de la pantalla. Lo que han hecho es extender el mapa a la totalidad de la pantalla, independientemente de su forma, el mapa siendo el elemento más importante del sistema de infoentretenimiento de cualquier coche, y encima están los elementos de la interfaz gráfica y los widgets con los cuales puedes interactuar y puedes configurar incluso en pantalla con las cosas que más usas y quitar las cosas que usas menos. Funciona significativamente mejor y hace que la experiencia de usuario sea radicalmente mejor. Y parte importante de esa personalización llega con widgets que ahora tienen soporte nativo y que te permiten crear accesos directos o tener información que siempre necesitas que esté disponible en la pantalla. Lo puedes configurar perfectamente a tu gusto de forma totalmente nativa desde Android Auto. Una gran noticia en mi opinión porque creo que es una de las maneras en las cuales puedes hacer que la pantalla sea lo más útil posible y lo más personalizado para ti posible. Y tal y como está hecho todo el diseño, puedes acceder a ciertas funciones por medio de los widgets sin tener que esconder el mapa. Estos widgets pueden estar encima del mapa y funciona muy bien, me gusta mucho cómo lo han resuelto, de tal forma que mientras estás navegando y necesitas acceder a cierta función, lo puedes hacer y no tienes que cambiar de pantalla, no tienes que acceder a un menú, todo está disponible en la primera pantalla junto con el mapa mientras estás navegando y mientras estás utilizando el coche. La verdad es que está muy bien resuelto. Lo cual me lleva a la nueva versión de Google Maps que está integrado dentro de Android
Android Auto o Android Automotive. Como pueden ver, tiene un diseño y una interfaz completamente distinta, son mapas mucho más inmersivos, son mapas en 3 dimensiones y desde Google lo consideran la actualización y rediseño de mapas más importante en los últimos 10 años. De hecho, tiene 2 mejoras importantes que justifican que todo sea en 3 dimensiones. No solamente podemos ver las formas de los edificios y las estructuras por las que estamos navegando, también podemos ver el desnivel del terreno sobre el que estamos recorriendo. Pero también lo que han hecho con el 3D es destacar detalles críticos de la navegación. Los carriles por los que tienes que ir, los semáforos o incluso las señales de stop. Son detalles que en salidas complicadas, en la entrada o la salida de una rotonda, en la navegación cuando estás en una autopista, en una zona que nunca has viajado antes, estos detalles hacen toda la diferencia a la hora de navegar y a la hora de saber por dónde deberías de ir. Luego, otra de las cosas que se llevan pidiendo desde hace años en Android Auto y finalmente llega, y es la reproducción nativa de vídeo. Cuando estés aparcado vas a poder acceder a aplicaciones como por ejemplo YouTube y ver vídeo en tamaño completo, en pantalla completa, hasta 60 cuadros por segundo, Full HD. Esto llegará primero a ciertas marcas, no llegará a todas las marcas inmediatamente. BMW, Ford, Genesis, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata y Volvo. Y si son las versiones eléctricas de algunos de los coches de estas marcas, posiblemente llegue incluso antes. Y poco a poco irán expandiendo el soporte de vídeo Full HD hasta 60 cuadros por segundo en la pantalla de infoentretenimiento con Android Auto. Ahora, ¿qué pasa cuando arrancas el coche y te mueves? El vídeo inmediatamente se corta por seguridad y por regulación, pero no el audio. El vídeo pasa a ser un widget de audio e inmediatamente visualizas la navegación y puedes seguir escuchando aunque no puedas ver. Esto viene muy bien para los usos que estamos dándole ahora mismo a muchas aplicaciones de vídeo donde vemos y un poco más escuchamos podcasts. De hecho, YouTube es la plataforma de mayor consumo de podcast del mundo, a diferencia de lo que mucha gente cree, y es perfecto para ese tipo de usos. Estás aparcado, estás viendo un podcast, tienes que moverte, el podcast continúa, solamente el audio pasa a ese widget y no interrumpe el consumo de contenido. Es una forma bastante inteligente de resolver un problema que de hecho muchos tenemos, porque a mí me pasa de hecho. Muchas veces cuando yo estoy cargando me pongo a ver un podcast en YouTube y cuando continúo mi viaje tengo que irme a la aplicación de podcast y buscar el podcast o irme a la aplicación de YouTube Music y buscar el podcast y continuar así escuchándolo solamente en audio, pues de esta forma se resuelve. Y para mí una de las noticias más importantes de la nueva versión de Android Auto, que yo creo que va a pasar un tanto desapercibido, pero creo que si tienes un coche con Android Auto esto es maravilloso, es que llega el soporte nativo de Dolby Atmos. Esto no estará disponible tampoco en todos los coches, creo que dependerá mucho del sistema de audio que esté instalado en el coche, pero llegará primero a marcas como BMW, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata y Volvo. Supongo yo que a medida que las marcas pagan la licencia de Dolby Atmos y se hacen los acuerdos, esto se irá expandiendo y tendrás acceso a Dolby Atmos con Android Auto o Android Automotive de forma nativa, que para mí esta es una de las mejoras más importantes que llega con Android Auto y Android Automotive, porque créanme que la experiencia de Dolby Atmos en un coche es increíble, porque al estar dentro del habitáculo con un buen sistema de sonido, la experiencia es impresionante. Y todo el tema de consumo de música con Android Auto mejora bastante con aplicaciones como YouTube Music o Spotify, que han rediseñado sus interfaces para ser más intuitivas, sobre todo cuando estás conduciendo y necesitas buscar esa canción o ese álbum que tanto te gusta. Luego, otra de las grandes mejoras que era inevitable que suceda era la integración de inteligencia artificial mucho más profunda dentro de Android Auto y Android Automotive. Ya habíamos escuchado algunas mejoras, algunas noticias de la forma en la cual Google estaba integrando Gemini, que es su versión de inteligencia artificial generativa dentro de Android Auto, pero ahora lo que ha hecho Google es integrar mucho más Gemini dentro del contexto de lo que estás haciendo en tu auto en el momento. Por ejemplo, si un amigo te envía un mensaje preguntándote de una dirección, Gemini es capaz de buscar en tus mensajes, en tu calendario, en tu correo, en tu dispositivo o en el propio coche y contestarle a ese amigo con la dirección sin que tú tengas que quitar las manos del volante. Además, que lo hace de forma totalmente automatizada, no tienes que hacer dictados, no tienes que escribir en pantalla, es totalmente automático. También Gemini tendrá integración más profunda con aplicaciones de delivery, como por ejemplo DoorDash, así que mientras estás conduciendo vas a poder hacer pedidos de comida, de tal forma que no vas a tener que esperar a llegar a tu casa para hacer el pedido. Mientras estás conduciendo, si te da hambre, haces el pedido y cuando estás llegando a tu casa, muy probablemente el repartidor también esté llegando con tu comida. Otras integraciones que ya conocíamos de Gemini con Android Auto, con Android Automotive, están obviamente presentes. Para mí, una de las integraciones más interesantes de Android Auto o Android Automotive con Gemini es la integración
integración con el diseño de rutas para coches eléctricos. La inteligencia artificial puede analizar de manera mucho más granular, mucho más exacta la velocidad a la que vas, cuánto tiempo te queda para llegar a tu destino, cuánta carga tienes en el coche y hacer una ruta mucho más personalizada, lo más cómoda posible, eligiendo los mejores puntos de carga, sobre todo los mejores puntos de carga rápidos para que tengas que esperar lo menos posible y que la experiencia de viajar con un coche eléctrico sea lo más relajada posible. Dejas que la inteligencia artificial se encargue de hacerte la mejor ruta posible. Y de hecho, Google está haciendo integraciones mucho más profundas de Gemini, de su inteligencia artificial, en coches que tengan instalado Android Automotive. Esto era algo que sabíamos que iba a pasar, lo que pasa es que no sabíamos cuándo iba a pasar, pero con este rediseño, con esta nueva versión de Android Auto y Android Automotive, empiezan a hacer integraciones mucho más profundas de la inteligencia artificial de Google con el propio coche. Así que ya no es solamente acerca de ponme una canción, contéstale a mi amigo, diséñame esta ruta. No, ahora la inteligencia artificial te puede responder preguntas mucho más específicas de cosas que le están sucediendo al coche que estás conduciendo. Por ejemplo, aparece un testigo en el cuadro de instrumentación del coche y no sabes qué significa ese testigo. Se lo puedes preguntar a la inteligencia artificial, se lo puedes preguntar a Gemini. Como Gemini tiene integración profunda con el coche, sabe cuál es el testigo que se está encendiendo y te puede dar el contexto y la explicación necesaria de lo que está pasando. O, por ejemplo, vas a ir a recoger una televisión de 80 pulgadas y no sabes si te va a caber en el maletero, se lo puedes preguntar a Gemini. Gemini sabe perfectamente las medidas del coche, por fuera, por dentro, la medida exacta del maletero y sabe perfectamente si esa tele de 80 pulgadas cabe en tu coche o no, abatiendo o no abatiendo los asientos. Eso te lo puede responder ahora Gemini y esto para mí es el principio de una integración mucho más profunda y muchísimo más interesante que iremos viendo entre coches e inteligencia artificial. Estoy más que convencido que en algún momento Google va a ofrecer un paquete de conducción autónoma total por medio de inteligencia artificial que lo puedes instalar en coches 100% eléctricos. Esto estoy seguro que va a pasar más tarde que temprano porque creo que aquí hay mucho camino por recorrer, pero estos son los primeros pasos de esa integración cada vez más cercana y más profunda entre la inteligencia artificial de Google y los coches por medio de Android Automotive. Pero hay una cosa más de integración de inteligencia artificial entre Google y el coche que me parece muy interesante. Es que Gemini va a estar mirando todo el tiempo la cámara frontal de tu coche y todo el tiempo va a estar mirando y analizando lo que estás haciendo, cómo estás conduciendo. Y si en algún momento cambias de carril, pero se da cuenta que para la navegación tendrías que estar en el otro carril, imagínate que cambias al carril de la izquierda, pero deberías acercarte al carril de la derecha porque tienes que acceder a una salida próximamente, te lo va a avisar y te lo va a explicar. Y además todo esto se procesará en el propio coche sin enviar datos a la nube por privacidad, pero también para poder darte respuestas y para poder hacer estos análisis y para poder darte recomendaciones lo más rápido posible. Todo esto llegará ya a Android Auto por medio de actualizaciones a tu smartphone y también llegará a Android Automotive por medio de actualizaciones a tu coche. Y esto creo que es especialmente relevante porque la mayoría de los coches que utilizan Android Automotive de hecho son eléctricos. Y para mí no hay nada mejor que una mejora en la experiencia de uso general de un coche por medio de una actualización de software. Es el futuro que lo estamos viviendo hoy y me encanta porque de esa forma los fabricantes de los coches pueden despreocuparse un poco del tema del software, enfocarse en el hardware, en lo que saben hacer mejor y la experiencia de usuario para los conductores va mejorando. Así que muy buenas noticias. Cuéntame qué opinas en comentarios si eres de las personas que utiliza Android Auto o Android Automotive, si te gusta, qué opinas de todas estas mejoras y nos vemos muy pronto. Chao, chao.